Venimos con luz y nos queremos ir brillando. Bienvenidos a Una Taza de Té Contigo, esta temporada ya por YouTube de este concepto en mente, cuerpo y espíritu que hemos traído para ustedes, para conocer a todas aquellas personalidades de nuestro entorno, de nuestra cotidianidad, que nos aportan algo para inspirarnos, para crecer juntos, para desarrollarnos y para vivir. Bienvenidos todos. Hoy vamos a platicar de la yoga y la importancia que tiene en nuestras vidas. Esta práctica o disciplina, ¿de dónde viene? ¿Qué mitos y realidades hay a su alrededor? Y por supuesto, ¿qué beneficios nos trae como seres a nuestra vida? Dicen por ahí que la yoga es una práctica que nos ayuda a mantener el equilibrio, pero esto lo vamos a aclarar y a expandir a continuación con José Felino, instructor de yoga. Comenzamos. Muy bien, pues ya estamos aquí en Una Taza de Té Contigo y me da muchísimo gusto recibir a José Felino. Él es instructor de yoga. Ahorita nos vas a dar todos los detalles, José, de tu disciplina, de esta práctica que es una práctica de cierta manera, no sé si me equivoco, espiritual. Por ahí, pero antes de entrar a materia, platícanos quién es José Felino y cuánto tiempo llevas haciendo la práctica de yoga, instructor. Satnam, y Satnam a cada una de las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales o a través de YouTube, este nuevo proyecto que estás iniciando. Y específicamente el yoga sí tiene algo que ver con una disciplina espiritual, pero como tal, su base principal es un elemento más para el desarrollo personal. El desarrollo humano es algo que ha apasionado a la humanidad durante mucho tiempo, buscar trascender no solamente en espíritu, sino también trascender de forma terrenal, de forma material. Entonces, el yoga es un complemento justamente y uno de los más conocidos o de las disciplinas más utilizadas a nivel mundial. Es algo que nos hereda el país de la India, ¿sí? Sin embargo, no es específicamente la India, es justamente en esa zona del mundo donde crece o donde nace precisamente el yoga o las prácticas védicas, y de ahí se origina como tal lo que conocemos el día de hoy como yoga, ¿no? Oye, José, muchas personas no se atreven a veces, yo me incluyo entre de esas personas que antes pensaba así, a practicar yoga o a verlo como algo que forma parte de nuestra vida porque pensaba que era para ciertas personalidades iluminadas o que tenían cierta complexión del cuerpo para poder hacer todos estos movimientos que se llevan a cabo. Ciertamente es uno de los mitos más comunes, el hecho de pensar que para practicar yoga definitivamente tendríamos que tener una complexión específica o que deberíamos ser personas con cierto nivel, a veces académico o con formación tal vez filosófica o con cierto nivel de espiritualidad, y realmente es un error muy grande en el que muchas de las personas caemos, ¿no? En mi caso personal te puedo mencionar que mucho antes de la práctica de yoga, la primera vez que yo fui a una práctica fue algo satisfactorio en la parte física, y obviamente también la repercusión o el beneficio enseguida de la práctica, el beneficio a nivel emocional, anímico. Pero durante el paso del tiempo con la práctica y con el estudio, obviamente fui aprendiendo y fui conociendo que esto no tiene nada que ver con el cuerpo físico, ¿sí? O sea, no en la parte de pensar que necesito tener una complexión específica. Tiene que ver con una composición de elementos que nos permiten o nos ayudan específicamente a crecer y desarrollarnos como individuos de manera holística. Holístico significa integral. Y es justamente la forma en la que se enfoca tu programa, y es justamente a nivel físico, a nivel mental, emocional, espiritual. Es un complemento del todo, y
tiene diferentes herramientas o diferentes elementos que nos van ayudando a crear un conjunto y que es lo que conocemos como disciplina, lo que conocemos como yoga. Oye, José, y fíjate que muchos, por ejemplo, a veces se ha escuchado en críticas, sobre todo en estos reality shows de televisión, donde han habido participantes en competencias deportivas que son instructores yogi. Se les ha señalado porque dicen que salen de su centro y de verlos todo el tiempo, que, o sea, como en la postura, ¿no?, de la meditación y todo esto, los ven enojados o ya competitivos o ya haciendo estrategias, pues los señalan porque dicen que se supone que si son yogis, pues no pueden hacer este tipo de acciones. ¿Cómo está esa cosa? Es otro de los grandes mitos que existen realmente, algo que yo invito a la gente que aprenda a no crear estereotipos, ¿no? Ándale. Comúnmente uno de los estereotipos principales es el hecho de pensar que porque somos a veces guías espirituales, yo en lo particular no me considero tanto un guía espiritual, sino me considero alguien que comparte su práctica, que comparte el conocimiento que ha adquirido para ayudar a las personas a mantener una vida más armónica. Entonces, al vernos como personas, como guías espirituales, tenemos a crear este estereotipo de que es una persona que nunca pasa por la emoción de la ira, o que nunca tiene emociones tan fuertes o tan... O llora tanto. Exactamente. O que no pasa por tristeza, o que no puede tener cualquier otro de los, no sé, trastornos emocionales que podamos vivir cualquiera de los demás. Las bajas vibraciones y altas vibraciones, ¿no?, que ustedes manejan ese término. Exactamente. Entonces, algo muy importante es que al final de todo, muy independientemente de ser instructores, ser maestros, incluso gurús o grandes iluminados, ¿sí? Por seguir un camino como esta disciplina, como la disciplina yógica, pues somos seres humanos que tenemos las mismas emociones que tienen todos los demás. En cualquier momento nos podemos enojar, nos podemos entristecer, porque al final de todo somos seres humanos y la energía es tan volátil, es tan cambiante, y eso son las emociones, son energía. Justamente tocando un poquito el tema de las emociones, que es una de mis especialidades, el manejo de las emociones a través del yoga nace justamente de esta necesidad, ¿no? De la necesidad de poder comprender que somos seres que tenemos emociones diversas, tan distintas como el color de nuestra piel, nuestra estatura, nuestra raza, nuestras lenguas. Entonces, comprender que somos una integración de estas emociones nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros mismos y a relacionarnos también mejor con los demás. Pero eso no quiere decir que en algún momento no tengas que, o no puedas, o no vayas a explotar, ¿no? Por un ataque de ira. Aquí, antes de irnos a una mención, José, precisamente me gustaría abordar un poquito esa parte de la personalidad de Jesús. De Jesús, como mencionado, como ya por varios, de que también hacía una práctica de yoga. ¿Tú tienes algún dato al respecto de esto? Y Jesús también se enojaba, porque en el pasaje de la Biblia donde corre a todos del templo, pues no te dice específicamente, pero parece que se enojó. Bueno, de hecho, traigo un poco de formación teológica y sí, la Biblia dice, sí habla acerca de ira. Entonces, incluso lo menciona como una ira santa, y lo menciona así porque la razón de su ira o el motivo de su ira era un motivo justo, ¿no? El hecho de ver su casa, la casa de su padre, como un lugar de ladrones, una cueva de ladrones, en la cual, en lugar de ayudar al prójimo, estaban estafándolos, robándoles, pues lo llenó de ira, ¿sí? Y como tal, así lo menciona la Biblia. Entonces, en el caso de Jesucristo se conoce dentro de muchas disciplinas yógicas como uno de los grandes maestros yogis. No hay una prueba fehaciente donde se diga o se mencione que era precisamente un yogi o practicante de yoga, pero muchas de las disciplinas que él practicaba, pues eran disciplinas que nosotros conocemos como disciplinas yógicas desde generaciones muchísimo antes que Jesucristo. Bueno, pues está muy, muy valiosa la información que nos acabas de comentar respecto. Sí, no estamos aquí, con todo respeto a las diferentes creencias religiosas, aquí no estamos metiéndonos en esa parte, simplemente es como un dato histórico que es muy importante como bagaje cultural, ¿verdad, José? Para tener una dimensión y un contexto de todo esto, de dónde viene todo, porque a veces lo vemos como en los comerciales, pero realmente no, como que no sabemos todo del origen de las cosas. Y antes de continuar con José Felino, estamos haciendo esta entrevista desde Beauty Coffee
Coffee La Bonita, ubicado en el corazón del centro del municipio de Cárdenas, Tabasco, sobre la calle Reyes Hernández, Plaza Hidalgo, frente al Parque Independencia. Ustedes aquí pueden encontrar Beauty Coffee La Bonita, en donde pueden venir a darse un momento para ustedes, ya sea con un café, un tecito, una bebida refrescante, por supuesto, acompañada con un tratamiento facial, un make-up y también algunos tips de belleza que expertas de este lugar le pueden recomendar. Así que les recuerdo, Beauty Coffee La Bonita está con ustedes y la pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que ahí chequen los horarios, la dirección y compartan también sus momentos en Beauty Coffee La Bonita. Continuamos contigo, José Felino. Estamos muy agradecidos. Vemos que traes una de tus herramientas que utilizas en tu práctica. ¿De qué se trata tu herramienta? Lo que traigo aquí conmigo, de hecho traigo dos herramientas, una la traigo puesta, perdón por el micrófono. No te preocupes. Traigo dos herramientas, una la traigo puesta, es un yapamala, es muy conocido por muchas personas como rosario tibetano y es justamente para hacer mantras o mantralizar. ¿Sí? Ahí está. Dos, en el caso de esta herramienta, muchas personas a veces me preguntan si tienen algún valor espiritual o si se pueden o no se pueden tocar, si alguien más lo puede tocar. No, sí lo pueden tocar, no pasa nada. Sí, y aparte están muy bonitos y como que conectan con la madre tierra, ¿no? Exactamente. Obviamente hay una filosofía detrás de un yapamala. Hay también, dependiendo las disciplinas yógicas o desde la escuela donde hayas iniciado tu formación, vas a encontrar que hay algunas escuelas que dicen que no, que es algo muy personal. Bueno, simplemente es un instrumento, una herramienta más para mantralizar. Lo que hacemos es simplemente, como el rosario que usas en la iglesia, exactamente, es pasar una cuenta, como una cuenca, después de terminar cada mantra, ¿no? Entonces son 108, eso sí es algo muy común dentro de los yapamalas en el yoga. Son 108 cuentas y la cuenta guru, que nunca se salta, sino que se regresa cuando mantralizamos. ¿Y por qué serán 108? Ya me dio curiosidad. Es un número místico, ¿sí? Okay. Dentro de la cultura de la India y dentro de la cultura védica, el 108 tiene como representaciones muy universales y tiene una forma mística de representarse en nuestra cotidianidad. ¿Sí? Entonces, una de las razones también muy comunes donde lo podemos ver es justamente en las creencias de la India, en donde se han contado pues, justamente 108 divinidades o deidades. Es la forma que a mí no me gusta utilizar esa palabra, porque no hablamos de dioses, sino hablamos específicamente de figuras en la forma en la que se representa la divinidad. ¿Sí? Okay. Una forma de explicar esto es, por ejemplo, dentro del cristianismo, específicamente el catolicismo, vemos diferentes imágenes de la Virgen María, ¿no? Pero realmente no es que sean diferentes vírgenes. Exacto. Es la misma Virgen, es la misma Madre de Dios, pero representa sus diferentes facetas. Entonces, las diferentes divinidades que encuentras en estas creencias, pues es justamente una faceta diferente de la divinidad, de esta energía creadora, ¿no? La energía destructora, la energía que procrea, la energía que ilumina y así sucesivamente. Muy valioso. Y en el caso de esto que vemos aquí, es un cuenco tibetano, que curiosamente los cuencos tibetanos no son del Tíbet, ¿sí? Qué curioso. No sabía ese dato. Sí, es una forma de llamarlos y dentro de la historia, bueno, al menos dentro de mi formación o lo que yo he aprendido, eran realmente tazones que se utilizaban para la cotidianidad, para los alimentos. Y acostumbraban a hacerlos cantar o sonar. En un momento les hago una demostración para ayudar a crear para emitir una frecuencia de vibración que ayudará a bendecir los alimentos o a optimizar sus nutrientes, ¿no? Lo que ibas a consumir. Con el paso del tiempo, en Occidente es donde se crean justamente, por ejemplo, ya el uso de los cuencos, como más frecuentemente dentro de las meditaciones,
Sí hay otras disciplinas, sí hay otros países que suelen hacerlo, pero es Occidente donde se empiezan a derivar un poquito más este tipo de cosas, ¿no? Siempre Incluso, los occidentales muy alegóricos, ¿no? sí, Nos gusta claro, adornar todo. claro. Y también tiene mucho que ver, por ejemplo, el hecho de que lo usemos con tanta frecuencia, con los estudios que se han hecho con el tema de la terapia del sonido. El sonido. ¿Sí? Entonces, si me permites. Claro, adelante, José. Comúnmente hay dos formas de hacer sonar un cuenco. La primera es haciendo un pequeño golpe, una pequeña percusión. Van a notar que el sonido perdura por bastante tiempo. Y la segunda forma es justamente haciéndolo cantar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Si te lo puedes acercar un poco más al micro para que lo alcancen a percibir en la grabación. ¡Qué padre! hasta hace como que te permite como llevar la respiración como con más conciencia, ¿no? Porque yo estaba así como que no me había dado cuenta, ya nada más escuché como que empecé a sentir como ganas de respirar. Es el efecto terapéutico justamente de los cuencos. Ay, mira qué bonito, la verdad que se siente. Aquí todos estamos así con una vibración bonita, muy atentos. La verdad que muchas gracias, Felino, por compartirnos estos detalles que a veces, como tú decías al principio, los etiquetamos o los estereotipamos. Un cuenco tibetano, como que un símbolo muy de la India y acá, o del Tíbet, ¿no? Que pensábamos que eran del Tíbet, pero no, ya nos dijo José que no. Entonces, es muy bonito adentrarnos a esta parte y precisamente, ¿tú cuánto tiempo llevas ya practicando el yoga? ¿Y de qué manera, qué beneficios ha traído a tu vida y a la gente con la que lo has compartido? Ya que nos mencionabas al principio que ya lo has compartido con personas. Claro que sí. Inicié mi práctica, o más bien inicié mi camino yógico alrededor de unos 5 años atrás. Estaba pasando por una situación emocional muy complicada, al igual que la mayoría de las personas que nos pueden estar viendo en este momento. Pasé por una situación bastante precaria emocionalmente. Entonces me encontré en un momento de mi vida en el cual no sabía ni qué hacer y sorprendente para muchas personas, incluso viviendo en condición de calle. Entonces, las personas cuando han escuchado hablar de mi historia se pueden sorprender porque no pueden creer que las cosas que he vivido las haya realmente vivido, ¿no? Solo aquellos que estuvieron cerca de mí pueden constatar esta situación. Pasé una situación muy difícil. Para las personas que me conocen, saben un poquito de esta historia. Para las que no, les comento brevemente. Soy una persona que vive con trastorno bipolar, o eso dicen, desde hace cerca de 18 años, más o menos. Esta es la primera vez que vivo ya sin medicación después de muchos años. Sigo yendo a terapia, sigo yendo a psiquiatría solamente por tener una visión objetiva y no creer que soy yo la persona que piensa que está bien, ¿no? Y encontré en el yoga justamente una herramienta donde en su momento realmente busqué arroparme o acobijarme. A través de la práctica constante, la verdad es que me interesé tanto en la práctica y vi tantos beneficios desde la primer práctica que empecé a memorizarme las prácticas. Al inicio empecé a memorizar las prácticas y llevaba 1 hora y media de práctica en una escuela. Luego llegaba a mi casa y antes de dormir repetía la 1 hora y media de práctica y luego por la mañana volvía a repetir la misma práctica del día anterior. Y eso me ayudó no solamente en el aspecto emocional a generar estabilidad y armonía en mi vida, sino también a generar coherencia con mi persona, con lo que vivo, con lo que digo, con lo que hago, sino que también me llevó a un punto que es muy importante para mí, muy valioso. El hecho de poder relacionarme mejor conmigo mismo y relacionarme mejor con las personas que me rodean. Ese ha sido el mayor logro que he obtenido a través de la práctica de yoga. Obviamente sus diferentes elementos, purificaciones, la meditación, la respiración, la práctica física, que todo esto es lo que comprende a una práctica de yoga, no solamente las prácticas o posturas, que es como la mayoría de la gente piensa que yoga solamente es práctica física y debo tener la flexibilidad. Entonces no, hay muchos otros elementos que te van encaminando y te permiten tener un camino
más satisfactorio a ese punto al que muchos buscamos llegar, que es lo que muchos conocemos como samadhi o nirvana o iluminación, de la forma que lo quieras llamar, pero es simplemente una vida más coherente, más en paz y más en armonía contigo mismo principalmente, conmigo mismo. Y desde allí parto para entonces tener una relación muy diferente con los demás a como la tenía anteriormente. Gracias por compartirnos tu intimidad de esto que has vivido. Valoramos muchísimo esto y a todos, por supuesto, los que se suscriban aquí al canal de YouTube de Una Taza de Té Contigo, porque estas vivencias de verdad que son únicas y pues aquí es donde nosotros vemos que todos tenemos siempre una historia detrás que contar y que forman parte de estas 3 dimensiones, ¿no? Del cuerpo, mente y espíritu, que no están separadas, ¿no? Que a veces las vemos como separadas, pero en realidad las tenemos ahí muy, muy pegadas. Gracias por compartirnos eso, José, y pues creo que por eso yo creo que estás en la yoga y yo creo que fue lo mejor que te... Bueno, no sé, desde mi percepción es que te ha pasado para llevar a cabo esto, ¿no? Para sacar adelante esto que viviste. Claro, incluso para compartirlo. No solamente es una pasión, muchas personas me dicen, oye, ¿qué es lo que te apasiona? La verdad es que me apasiona la vida, pero algo que he decidido hacer para vivir no solamente en armonía conmigo mismo, sino también compartir con otros y enseñarles el mismo camino ha sido justamente la práctica de yoga. Respondiendo la pregunta al inicio que no respondí es ¿quién es José Felino? José Felino no es el resultado de sus decisiones, es un complemento o es la composición del resultado de esas decisiones, de las mismas decisiones, de sus pensamientos. José Felino es una persona que ha buscado durante muchos años encontrarse consigo mismo y a pesar de que siento que estoy muy cerca, sigo en la búsqueda constante, porque todos los días me enfrento a algo muy diferente. Te comentaba hace unos días que estuve fuera de aquí del estado, conviviendo y viviendo una experiencia diferente, volver a ser empleado. Es una experiencia un poquito, bueno, no un poquito, muy diferente a lo que vivo dentro del yoguismo, pero me ayudó a comprender y a llevar fuera del tapete la práctica que tengo en el yoga, ¿no? Entonces, no es nada más lo que hago en el tapete, sino cómo lo llevo fuera del tapete, cómo es esa cotidianidad. Sí, que es un poco difícil, creo. Lo que creía uno que sabía de uno en realidad no es nada con lo que empiezas a ver. Exactamente. De hecho, eso es una de las partes importantes del yoga, la parte de la filosofía. Entonces, estos meses me tocó vivir eso, ¿no? Entonces, no era nada más la práctica física, sino era entonces llevar la filosofía a la cotidianidad, a qué sucede cuando alguien me mira feo, cuando alguien me hace un comentario sarcástico, inapropiado o fuera de lugar. Mala leche, la verdad. Sí, así hablamos, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, es sorprendente cómo al menos por mi mente pueden pasar tantas cosas y de pronto decir, a ver, un momento, solamente detente, respira, piensa. El comentario lo hace desde lo que soy o desde su propia realidad. Y eso es algo que he aprendido con el yoga. Que la gente no solamente habla de lo que ve, sino realmente habla de lo que siente de sí misma, de lo que ve de sí misma, de lo que piensa de sí misma. Muchas ocasiones no podemos comprender y no hemos podido identificar eso, que la gente nunca habla de nosotros, nunca nos ataca, nunca nos agrede. Simplemente se está agrediendo a sí misma porque está hablando de... Es lo que dicen por allí. La gente habla de cómo le fue en la fiesta, ¿no? Cada quien habla de cómo le fue en la fiesta. El efecto reflejo, ¿no? El espejazo. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo en la otra persona, pues no es dicen por ahí, no es la paja del ojo ajeno, sino es la viga que traigo en el mío, ¿no? Entonces, y eso es una realidad. Y es simplemente comprender eso. Y eso es lo que he aprendido a través del yoga. Muchísimas gracias por darnos esa claridad en esta parte, porque sí, de verdad que ahorita con esta situación en que entramos en la pandemia, José Felino, vinieron a flote, el iceberg surgió. La punta del iceberg se fue hasta abajo y se vio todo lo que hay, emergió todo eso que hay allá abajo de la punta del iceberg, de los seres humanos, de la sociedad, cómo estábamos desde nuestro interior. Y entonces todo el mundo miró otra vez así. El interior es ahí donde está la clave y la respuesta. ¿Tú qué piensas de este movimiento que se ha venido fortaleciendo, no solo en la parte de las comunidades espirituales del yoga y la meditación y todo esto, sino incluso en la psicología, la psiquiatría y ya incluso en otras áreas de la ciencia? Es una realidad
hay algo muy curioso. Dentro del tema de cosmobiología hablamos de que todo lo que hay adentro existe afuera. Todo lo que hay aquí en nuestro plano terrenal existe en el plano energético, en el plano espiritual. Todo lo que tenemos aquí en el planeta Tierra existe también en el universo mismo, porque somos una composición todos del todo. Entonces, en algún momento me tocó ver por allí una imagen en Facebook y justamente esta imagen decía o mostraba quédate adentro, ¿no? O sea, pero refiriéndose específicamente a que nos quedáramos en casa. Y dialogando conmigo mismo en algún momento me pasó por la idea, pues quédate adentro, porque eso es lo que necesitamos en este momento. No necesitamos exteriorizar, no necesitamos, o bueno, hablaba por mí en ese momento, no necesito exteriorizar, no necesito salir, sino todo lo contrario, necesito adentrarme en mí mismo. Viajar un poco más profundo hacia mi persona misma. ¿Para qué? Para poder encontrar qué es lo que sucede conmigo con respecto a todo lo que pasa a mi alrededor, todo lo que estoy viviendo en este momento o lo que estaba viviendo en ese momento de incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir o no nos vamos a morir? Digo, al final de todo es parte de nosotros los seres humanos o parte mía ser un poquito extremista con estas cosas. Y entonces en algún momento hice justamente una pequeña publicación de invitar a la gente a quedarse adentro, de quedarse adentro observando lo que pasaba con cada uno de nosotros en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, quedarte adentro y resguardarte en la tranquilidad y en la paz, en la seguridad y en la certeza de que lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Al final de todo el universo tiene un orden, tiene un tiempo, tiene una forma. No somos seres eternos y algo que suelo compartir mucho con la gente es nada me pertenece y no le pertenezco a nadie, ¿sí? Soy dueño de mis emociones y mis pensamientos, pero al final de todo nadie puede ser dueño de mis emociones y mis pensamientos y no puedo ser dueño de las emociones y los pensamientos ajenos y mucho menos de sus acciones. Entonces quedarse adentro es justamente eso, es llevarnos a interiorizar y poder reflexionar en qué es lo que pasa conmigo. ¿Qué es lo que pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con mis sentimientos? ¿Qué pasa con la forma en la que me relaciono con los demás y cómo eso refleja cómo me relaciono conmigo mismo? Entonces, vivir una experiencia como la que acabamos de vivir, nosotros desde la formación de cosmobiología hablamos de que entramos apenas al primer grado de la era de Acuario, que Acuario es justamente una era que se identifica por este explotar del conocimiento, del saber, del crecimiento de la ciencia, ¿sí? Y que proféticamente también estaba descrito así en la Biblia, ¿no? Entonces, esperábamos muchas cosas y a la vez nada, porque no sabíamos realmente qué podría venir, ¿sí? Pero lo que nos enseñó fue eso, fue expandir nuestra conciencia, nuestro pensamiento a un nivel de decir, basta, detente. Y se detuvo el planeta y se detuvieron las fábricas y entonces cuando aparentemente se detuvo la vida, es cuando realmente resurgió. Porque muchas personas trascendieron y la transición no siempre es negativa. La muerte, al menos desde mi perspectiva personal, no es el fin ni es la culminación de nada. Es el inicio de muchas cosas y no estoy hablando de vida después de la muerte porque traemos filosofías distintas cada quien, ¿sí? Pero sí hablo de una transición y cuando uno trasciende, permite que todo lo que hay a su alrededor también pueda trascender. Entonces, este momento de pausa para el planeta fue un momento también para crecimiento, un momento para que todos pudiéramos realmente trascender a lo que ya éramos anteriormente. El temor a la muerte nos hace ser más sensibles y también más conscientes. Y eso es trascender. No solamente trasciende quien se va, ¿sí? Sino trasciende o trascendemos los que nos quedamos. Trascendemos en conciencia, en amor, en compasión, cosas que necesitamos hoy en día con todos los sucesos que están habiendo a nuestro alrededor. Ay, la verdad que sí, te juro que estoy sintiendo como que se me están cayendo un montón de mochilas de piedras en la espalda. Eso Qué es bonito, yoga. sí, es que es bonito porque muy independientemente del significado bonito, superfluo, no es la palabra, voy al sentido de la belleza interna, ¿no? De la belleza que tú nos regalas a través de tus palabras, de lo que es la vida. Y creo que entre más nosotros vayamos sintiendo eso, te juro que tengo la piel enchinada, mira. Es que siento todo el que me está corriendo todo. Creo que es eso, bueno, desde mi perspectiva, como dirías tú, retomando tu frase, lo que nos fortalece cuando estamos a punto de querer rendirnos, cuando estamos ahí en el piso ya a punto de decir hasta aquí, ya no quiero más.
o incluso nos pasan como a las personas que desafortunadamente se han quitado la vida, quedarse la vida, ¿no? Entonces, porque la sociedad cada vez está más, nos abruma más, nos llena de cosas y a veces no da el espacio para que la cabeza filtre ciertas. Y estas prácticas, estas personas como tú que nos comparten esto, son quienes nos hacen regresar, son las que nos ponen a vibrar y sentirnos en aquí y ahora, que todo es posible, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo porque la verdad que está genial. Ahorita continuamos para ir a nuestra parte final. No quisiéramos, la verdad me siento muy profunda aquí. Yo creo que ustedes también lo están viviendo, chicos. Están disfrutando este momento y si no sabían de esto, pues aquí están conociendo, investiguen más. Esto es un mundo muy bonito, en el buen sentido de decir, es un mundo que está ahí dentro de nosotros, como bien dice José Felino, que hay que buscarle y verán que cosas que veíamos que nos ahogábamos en un vaso de agua, ya no serán tropiezo de nuestro camino. Quiero recordarles que estamos en Beauty Coffee La Bonita, ubicado en Reyes Hernández, frente al Parque Independencia, Plaza Hidalgo, Cárdenas, Tabasco, para que usted venga desde muy temprano o en alguna parte del día, cierran hasta las 8 de la noche, ya hay Wi-Fi gratis, a disfrutar de un agradable momento, así como estamos nosotros ahorita aquí. Hay un columpio de aquel lado para tomarse fotos o sentarse a meditar si quieres, ¿no, José Felino? Con lucecitas, florecitas, muy bonito, porque yo decía antes, no, es que siempre me criticaban porque decían que yo vivía en un mundo color de rosa y un día me dice una persona, no, estás bien, el mundo color de rosa es válido también, es válido. Claro. Y aquí estamos en un espacio rosa. Además, te puedes hacer un tratamiento facial para mujeres y hombres o los que quieran. Aquí no hay, no sé, hay preferencias aquí. Lo que tú quieras, el que quiera puede venirse a hacer su limpieza facial, su make-up, recibir tips y un apapacho, por supuesto, con una bebida refrescante o calientita. Y también les recuerdo que si usted quiere empezar a llevar una vida más equilibrada desde el interior, puede adquirir productos naturales como las mezclas herbales o blends, que son tés chinos como la Camellia sinensis, que se mezclan con flores, frutos o algunas otras hierbas nativas y de otros lugares para generar una digestión agradable, relajarse y, ¿por qué no?, también hasta eliminar peso y ponerse fuerte en nuestras defensas para evitar que cualquier virus nos ataque de manera preventiva y también para aliviarse si ya usted está padeciendo algo. Estas son las tisanas y tés de aquí de Una Taza de Té Contigo, con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, continuamos con José Felino. Él es instructor de yoga. ¿Cómo es tu escuela de yoga, José Felino? ¿Cómo se llama? La escuela la conocen, o bueno, tiene el nombre de Mukta Yoga Shala. Shala significa casa o escuela de yoga, y Mukta se refiere a la liberación. Entonces, nos encuentran en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como @MuktaYogaShala. Y mis redes personales vas a encontrarme como @JFelinoYoga. Tanto en Instagram como en Facebook. Qué bonito, pues muchas gracias y recuerden suscribirse aquí y activar la campana de las notificaciones para que cada vez que Una Taza de Té Contigo les lleve contenido, se enteren. José Felino, vamos a continuar esta entrevista y me gustaría preguntarte también, bueno, que ya nos diste tu punto de vista global de esta situación y la relación con estas prácticas que nos han venido a ayudar a muchísimas personas en medio de este camino y que tú lo has visto como una luz. Yo también en su momento en la pandemia, más que verla como algo catastrófico, le empecé a dar un giro. Como dicen por ahí algunos libros, como el de Anthony Robbins, se los recomiendo, Despertando su Gigante Interior, en donde dice que el dolor le demos un giro y lo hagamos paso de placer, para que no dure ahí ese dolor y podamos continuar. Como esto que nos decías tú ahorita con la yoga, ¿no? Tú tuviste una situación en la vida y en vez de quedarte ahí, tomaste el camino de la yoga y el camino de la yoga te ha llevado a otros caminos alternos dentro de la misma visión y te has encontrado contigo mismo. Entonces, José Felino, ¿tú qué les recomiendas a las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar y a ver, de si tienen ganas de entrar a esta práctica o si no la conocían y tenían otro concepto de ello, para que pues la sientan más, de manera más viva?
no se limiten a creer, no se limiten a pensar que el yoga tiene un estereotipo físico o social o económico. Realmente el yoga es una práctica y una disciplina que está abierta a todos, ¿sí? O sea, no tiene una limitante. Nos hemos creado mitos, como decíamos al inicio, pero yo les invito a eso. No se limiten. Ciertamente existen muchos estilos. Yo no soy muy partidario de trabajar el tema de estilos de yoga porque al final de todo es yoga. Todos tienen un punto de partida, sí, ciertamente, y todos tienen el mismo propósito, que es el del desarrollo a nivel físico, mental, espiritual, emocional. Entonces, la invitación es esa. Ábranse completamente a experimentar la práctica de yoga. Pueden buscar, seguramente dentro de su localidad van a encontrar algún instructor de yoga, y si no, pues sabemos instructores que nos dedicamos también a la parte de la práctica virtual, tanto de forma de transmisiones en vivo como lo que conocemos como on demand, que son las grabaciones o las prácticas grabadas. Pero experimenten, existe tipos, estilos o prácticas de yoga para todo tipo de personas. Se sorprenderían ver que hay personas en internet con sobrepeso. Se va a escuchar muy feo y muy grotesco, pero la forma correcta de decirlo, con obesidad mórbida, en posturas que les sorprendería creer que una persona así pueda estar practicando yoga. Pueden ver personas de 90 años en prácticas de yoga, pueden ver personas mutiladas, ¿sí? Físicamente, pero que su espíritu se mantiene fuerte y que su deseo de desarrollo personal, su deseo de desarrollo físico, mental, emocional es tan grande que sobrepasa justamente esas limitantes que a veces muchas personas se podrían poner. Ellos deciden hacerlas a un lado. Y es una forma de hablar justamente de lo que mencionabas un ratito, hace un momento, ¿no? De convertir el dolor en un paso de placer. Muchos dirían, no, eso es masoquismo, ¿no? Pero bueno, dentro de los aspectos psicológicos esto se conoce como resiliencia. Y es justamente tomar todo aquello que aparentemente pudiese hacerte daño y convertirlo en algo que te permita crecer y encontrar en ello algún aprendizaje. Entonces el yoga es eso. Dentro de la práctica vas a encontrar un sinfín de emociones. Seguramente vas a encontrar frustración, hay posturas que te producen miedo, hay posturas que te van a producir incluso hasta mucha ira, y a veces tú dices, ¿qué es esto que me está pasando? O sea, ¿cómo puedo yo sentir en una práctica? Se supone que vine a relajarme. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojada? ¿O por qué me da miedo? O sea, pero a veces les digo a los alumnos, no pasa nada. Esto es el yoga, es encontrar todo eso que tú realmente ya vives, que tienes en tu cotidianidad, y ahora vivirlo y saber cómo enfrentarlo. Entonces vamos creando herramientas para el autoconocimiento, pero si te limitas a pensar que no puedes por tu peso, por tu edad, por tu condición social o económica, entonces estás desaprovechando este boom que existe ahorita, que muchos lo han tomado como la idea de que es algo de moda o de estatus social. Eso te iba a preguntar. No es por allí. Aprovecha. Este es el mejor momento para hacerte de prácticas en línea, presenciales, grabadas. ¿Por qué? Porque es un momento en el que muchos maestros estamos compartiendo de las formas en las que podemos para alcanzar cada vez a más personas. Y no se limiten a un solo maestro. Experimenten probar diferentes estilos, diferentes maestros. Cada maestro enseña desde su propia necesidad. Yo me dedico un poco más, mi enfoque está más, valga la redundancia, está más enfocado al tema de emociones y el manejo de las emociones, porque fue ahí donde creció mi interés por el yoga, en una necesidad emocional. ¿Sí? Hay maestros que se enfocan específicamente a la parte física, al fortalecimiento del cuerpo, a crear posturas sorprendentes y que a veces ya no sabes si son clases de yoga o de circo, ¿no? Y no está mal, eso también es yoga, porque al final de todo es el desarrollo que están teniendo de su propio cuerpo y es uno de los 3 pilares para el desarrollo del ser. Eso está padrísimo que acabas de mencionar, porque sí he visto varios ahí en Instagram, que es donde como que la red de los maestros yogis, que está padrísimo, que precisamente así como lo fuiste relatando, unos con más posturas, otros con más meditación, y esa parte igual de que mucha gente espera que ya en la primera clase y este mito de la mente en blanco y que no sé qué, y realmente lo que entras es en un pleito de no me puedo concentrar, estoy aquí, pero a la vez mi pensamiento está acá.
Me da risa ya. Mira, ese es justamente una de las prácticas. La práctica de la meditación es eso. Ajá. La mayoría de la gente tiene como el concepto de que la meditación es dejar la mente en blanco y entonces pues quedarte allí, ¿no? Y entonces flotas y te elevas y viajas a otros niveles. No demerito si si alguien nos ve y tiene prácticas meditativas y tu escuela te enseña esto, está bien, no significa que esté mal. Dentro de la escuela a la que yo pertenezco, de la que yo vengo, del linaje del que yo vengo, no se pretende en la meditación hacer un viaje astral, ni ver a tus ancestros, ni cosas por el estilo, sino se toma como una práctica mental de ayudarte a ti mismo y a decirle a tu mente, este pensamiento no me beneficia, no lo necesito en este momento, y hacerlo justamente a un lado. Cuando tú empiezas a hacer eso, las primeras prácticas, los primeros días, seguramente no vas a poder conseguir la tranquilidad ni la paz. Eso te lo puedo asegurar. Tal vez lo consigas 1 segundo, 2, 5 minutos y el resto de la hora te la pasaste peleándote con los pensamientos de, a ver, no te necesito, quítate, déjame en paz. Pero con el paso del tiempo vas consiguiéndolo y la práctica meditativa se va haciendo cada vez un poco más profunda. Y llega el momento en el que en tu vida cotidiana entonces aparecen los frutos de la meditación. Se acerca un vecino, una vecina, te llena de gritos, insultos, y en ese momento tú le dices a todos los pensamientos que podían ayudarte a gancharte a esa situación, le dices, a ver, pensamiento, no eres lo más óptimo para mí en este momento. A ver, pensamiento, no eres de ayuda ni de crecimiento para mi persona en este momento. A ver, vecina, desde el pensamiento, ¿no? O vecino, ese es un conflicto que tú traes contigo misma, no es conmigo. Pero eso lo alcanzas solamente a través de la práctica constante de decirle a tus pensamientos, gracias por ser, gracias por estar. No te necesito ni te ocupo en este momento. Retírate y en otro momento nos vemos. Y con una reverencia mental, te despides del pensamiento. Adiós, pum. Oye, José Felino, y pues ya para despedirnos, ¿qué color de chakra traigo aquí en mi cabello? Bueno, muy interesante. El chakra, hay específicamente un chakra, estos vórtices energéticos en nuestro cuerpo, muchos los tienen considerados que están en nuestra columna vertebral, no específicamente. Pero, por ejemplo, el color que traes es el color rosa y tiene que ver con Anahata Chakra. Comúnmente lo pintan en color verde, pero su otro color es el color rosa. Y el color rosa representa justamente Anahata Chakra. Anahata es el chakra del corazón. Es el que representa el amor, la expansión de la bondad, la misericordia. Y justamente eso creo que conecta contigo y con la gente que te ve, porque al final de todo, siempre los seguidores son personas que nos quieren de alguna forma, ¿sí? Por lo que ofrecemos, por quienes somos, nuestra sonrisa, lo que compartimos, y siempre eso se ve reflejado de una forma que a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Así que bienvenido a Anahata Chakra en tu peluca. Namaste. Namaste. Y mira que el ambiente aquí que encontramos también para este momento de la bonita Beauty Coffee, ay, ya se me mira de la emoción, ya se estoy hablando en Spanglish. Pues también es un ambiente rosa que yo creo que a María Díaz le agradecemos enormemente por darnos esta oportunidad de este espacio. También ella está emanando esa energía. Ya platicamos un poquito con María, después vamos a tener una entrevista con ella y por eso este ambiente así. Muchísimas gracias, José Felino. ¿Y dónde te pueden ver en estos días? Porque ya tú veniste activo, ¿dónde te pueden encontrar si quieren tomar clase contigo, presencial o en línea? Ok. Momentáneamente estamos teniendo clases abiertas en la unidad deportiva de aquí de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, a las 7 de la mañana. Estamos en el proceso de reaperturar la escuela física para las personas que quieran ir a prácticas de meditación, de yoga, masaje tailandés y algunas otras terapias que se manejan dentro del Shala, dentro de la escuela de yoga. No doy dirección todavía porque estamos en veremos de la reapertura, pero síganos en redes sociales para que puedan estar al pendiente de la apertura que será muy, muy, muy próximo. Pues muchas gracias y pues les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros en estos minutos de una taza de té contigo. Como siempre les invito a hacer el viaje
para encontrar el amor, edificarlo, construirlo, reencontrarse con él, porque el amor siempre ha estado, me dicen, pero es momento de reencontrarnos con él, solo en una taza de té contigo o en el café, en el agua, donde tú gustes, en un cuenco tibetano, en lo que gustes, pero reencontrarnos con él. Por este día, por este momento, se apaga la luz, pero no la de sus estrellas. Muchas felicidades, José Felino, y gracias por bendecir este inicio de nueva etapa aquí en YouTube de Una Taza de Té Contigo. Namaste. Namaste.